Advertencia. Antes de comenzar, nos gustaría que supieras que este episodio contiene descripciones gráficas de violencia sexual infantil. Por favor, cuida de ti y los tuyos mientras escuchas. Respira, inhala y exhala. Ya has escuchado mucho. Entendemos que es abrumador, pero es necesario ver el panorama completo. Empezamos en 2011. El informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas se publicó en 2021. Se actualizó en 2022 y 2023. Estamos en 2024. Ahora sabes que la ODI ha defendido 3 casos que detonaron esta investigación. Sin embargo, los resultados del informe develan la verdadera magnitud del problema que tal vez no has dimensionado. Lo que viene es duro. En los siguientes minutos escucharás cada uno de los casos que ha documentado la ODI para evidenciar a la sociedad y a las autoridades que existe un patrón delictivo que por lo menos debiera investigarse. Hasta el momento ni la sociedad ni las autoridades han respondido. Respira. Vienen minutos gráficos, dolorosos y que pueden ser muy violentos a la escucha. Pero tienen que sonar porque el silencio ya no es una opción, porque si los niños lo vivieron y pudieron decirlo, alguien tiene que escuchar. Si sientes que no puedes, pasa al minuto 22:53. Pero no olvides nunca que esto ya no puede ser un secreto. Inhala y exhala. Del informe. Primera edición. 2021. Preescolar 3 de mayo de 1535. Año 2015. 19 niños y niñas de edad preescolar sufren abuso sexual por parte de un maestro y una maestra en el salón de clases. Los niños y niñas son desnudados y amarrados con las manos atrás de su espalda. También son golpeados y alzados de los brazos amarrados. Se les obliga a tocarse entre ellos. Abusaban de ellos a partir de juegos como los doctores y las enfermeras, o a los policías, y son amenazados de que si hablan los van a romper, y que sus padres pensarán que son mentirosos. Los abusos y la violencia ocurrían en el salón de clases y en los baños. Se alude a la participación de un conserje ayudando a vestir a los niños y niñas. Se relatan distintos obstáculos por parte de las autoridades escolares para el acceso a la justicia. Jardín de Niños Arquitecto Ramiro González Sordo. Año 2001. En una escuela pública de la Ciudad de México, 4 niños y niñas de edad preescolar refieren sufrir abusos dentro de la escuela y ser sacados de la escuela por una maestra quien los llevó a una casa en donde había otros adultos y 2 profesores más de la misma escuela. Las y los niños describen abuso violento en el que llegaban a sangrar y que les golpeaban y amenazaban con un cuchillo. El abuso provocaba en los niños y niñas temor, llanto e incluso vómito. Refieren que un niño orinaba encima de una maestra y que el maestro bailaba encima de las niñas. Asimismo, mencionan haber bebido somníferos. El fotógrafo de la escuela estaba presente en los abusos para tomar fotografías y videograbar las escenas. Asimismo, se describe que la exdirectora de la escuela tenía conocimiento de lo sucedido, pero los agresores la tenían amenazada con que ella perdería su trabajo si los denunciaba. Jardín de Niños Andrés Oscoy. Año 2007. Por lo menos 30 niños y niñas de edad preescolar sufren abuso por 4 adultos escenificando juegos como el trenecito y los perritos. Los niños y niñas refieren ser golpeados y penetrados en el baño con papel sucio y jeringas con agua. También se describen actos sexuales que toman lugar entre adultos frente a las víctimas. Por lo menos otras 3 personas adultas facilitan el abuso. En total, 7 personas adultas son acusadas en este caso. 6 de ellas fueron sentenciadas y una se encuentra prófuga. Las agresiones tomaron lugar en distintos espacios de la escuela.
Varios niños refieren la presencia de cámaras, también refieren haber sido sacados de la escuela, así como quedarse dormidos cuando se les lastimaba. Kindercare, año 2014. Por lo menos 4 niños y niñas de edad preescolar sufren abuso frente al grupo entero en el patio de un kinder privado a la vista de todos. El maestro se exhibe y comete el abuso mientras coloca a los demás niños y niñas acostados en el patio en un aparente juego. Las y los niños son amenazados para no decir nada a sus familias. Se denuncia encubrimiento por parte de la directora y propietaria de la escuela. El profesor ya tenía antecedentes de abuso a otra niña en otra escuela de la Ciudad de México. El abuso es denunciado por un vecino que se percata de lo sucedido en el patio. Montessori Matatena, año 2016. 16 niños y niñas de edad preescolar son separados en grupos pequeños y llevados al baño. Son desnudados y obligados a realizarse tocamientos entre sí, realizando acciones como meter las manos en orina o comer heces. Los niños y niñas refieren que se realizan juegos como Zapatito Blanco, El Doctor o Juego de los Bebés. Son víctimas de abuso por parte del administrador de la escuela y algunos refieren la participación de la directora y las maestras. Se encontró material de violencia sexual infantil videograbada en computadoras en la escuela. Las víctimas refieren tomar pastillas y se refiere que la directora metía el coche a la escuela del que descendían niños y niñas que aparentemente había sacado de la escuela. Se tiene información de que desde 2006 existían estos abusos en la escuela. Únicamente el administrador fue procesado por este caso. El administrador y la directora tenían su casa dentro de la escuela. Círculo Infantil Personalizado SC o Colegio Círculo Educativo. Año 2016. 20 niños y niñas en edad preescolar sufren abuso sexual por parte de 4 posibles agresores. Al menos 2 maestras les hacían tocamientos a los niños y niñas escenificando juegos como El Trenecito, El Señor Malo y El Lobo, y les obligaban a realizarse tocamientos entre sí mientras el esposo de una de ellas grababa y tomaba fotos. Se acusa de que estas actividades tomaban lugar con el conocimiento de la directora y directora pedagógica. Solo una profesora fue procesada por este caso. Escuela B, año 2017. 39 niños y niñas de edad preescolar refieren diversos abusos por parte de varios maestros y maestras, así como de otros adultos extraños. Refieren que sufren abusos dentro de la escuela en espacios como los baños, el salón de clases y una casa privada dentro del colegio. También varios refieren ser sacados de la escuela y llevados a casas. Las y los niños describen a los agresores utilizando máscaras y disfraces. Asimismo, se refieren a prácticas como la utilización de papel sucio en el baño como parte de los abusos. Múltiples testimonios refieren beber o comer algo, y o sentir mucho sueño y no recordar lo que sucede. El abuso toma lugar con grupos numerosos de niños y niñas. También señalan la participación de maestras facilitando el abuso. Varios niños y niñas refieren la presencia de cámaras. Jardín de Niños, Laura Elena Arce Cavazos, año 2011. 9 niños y niñas de edad preescolar sufren abuso por hasta 5 agresores, maestros y maestras de la escuela. Los niños y niñas refieren ser penetrados con distintos objetos. Asimismo, obligaban a los niños y niñas a tocar los genitales de las y los maestros, quienes a su vez tenían relaciones sexuales entre ellos frente a los niños y niñas. Describen que los abusos eran videograbados y fotografiados. Jardín de Niños, Estado de México. Año 2014. En Iztapaluca, 8 niños y niñas de edad preescolar fueron abusados en grupos pequeños por 2 conserjes y 6 albañiles a quienes se les permitía el ingreso a la escuela. Los abusos ocurrían en los baños de la escuela.
Se acusa complicidad de la directora. Escuela primaria. Adolfo López Mateos. Año 2011. 5 niñas de primaria acusan ser abusadas sexualmente por un maestro. Él les mostraba pornografía y a otras niñas desnudas, así como videos en donde salía él con otras personas. El maestro se desnudaba y las desnudaba. Les hacía tocamientos obligando a un grupo de niños a observar. Refieren ser amarradas de manos y pies y que les tapaba la boca con cinta café. Las niñas fueron amenazadas y decían algo. Los abusos tuvieron lugar en el salón de clases y en la biblioteca de la escuela. Las autoridades tienen registros de probables abusos del maestro en contra de niñas en otra escuela. El profesor fue defendido por maestras y la directora. Jardín de Niños. Carlos González Peña. Año 2012. Un niño de 4 años refiere abuso sexual y golpes por parte de la directora, una maestra y un hombre ajeno a la escuela. Describe que lo sacaron de la escuela en un automóvil y fue abusado. Asimismo, reporta ser víctima de actos violentos como sumergirlo en agua. La víctima no recuerda nada después de que lo obligaron a quitarse la ropa. El niño era acusado por sus agresores de portarse mal, por no hacer la tarea cuando era agredido. Escuela preescolar. Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo. Año 2017. Por lo menos 11 niños y niñas de edad preescolar son agredidos por 2 hombres externos a la escuela y una maestra. Les disfrazaban de animales y obligaban a ladrar y hacer otros sonidos mientras se hacían tocamientos entre ellos. La maestra se desnuda y se hace tocamientos a sí misma. Los niños y niñas reportan que los obligaban a bailar y desnudarse, así como que les mostraban videos de animales apareándose. Algunos niños y niñas fueron penetrados con distintos objetos. Se reporta que los abusos eran grabados y fotografiados. La directora permitía el acceso a los 2 agresores externos. Las familias denunciantes enfrentan amenazas y omisiones por parte de funcionarios locales. Jardín de Niños. Idolina Gaona de Ruiz. Año 2018. 4 niños y niñas de edad preescolar refieren que el intendente les viste de princesas, hace tocamientos y les toma fotografías con su celular. Se acusa la complicidad de la directora de la escuela. Los abusos se cometen en un cuarto de la escuela con pelotas y juguetes y en el baño. El conserje enseñaba sus glúteos a las niñas y les daba chocolates cuando las tocaba. Colegio Oakwood. Año 2006. Por lo menos 10 niños y niñas de entre 6 y 7 años de edad son víctimas de abuso sexual por parte de al menos 2 adultos, conserjes de la escuela. Los delitos descritos llevan a las autoridades a proponer una investigación por delitos de pornografía infantil. Colegio Tlatelli. Año 2007 a 2018. A través de varios años se acumularon denuncias de hasta 29 niños y niñas que describen que la directora y una maestra les colocan en un círculo en el patio. Ambas elegían a parejas de niños y niñas diciéndoles que les enseñarían lo que hacen los novios y jugaban a la luna de miel. Los elegidos deben realizarse tocamientos frente al grupo mientras les toman fotografías. Los abusos también sucedían en los baños. Además de estos juegos, las víctimas relatan otro tipo de abusos como encierros, tocamientos y violencia como asfixiar a los niños y niñas. Las víctimas no han tenido acceso a la justicia. A nivel local, las investigaciones no han avanzado. Instituto San Felipe. Año 2006. Una víctima de 4 años relata que una maestra lo entrega a la hora del recreo a su maestro y al esposo de la directora, quienes lo amarraban de manos y boca y abusan de él sexualmente a la vez que le gritan groserías al oído. Esto sucede en el gimnasio de la escuela.
La dueña y directora videograba los abusos. Se inició el procedimiento contra la maestra, el maestro y el esposo de la directora. Hubo amenazas contra una periodista que dio seguimiento al caso. Colegio Miguel de Cervantes. Año 2008. 4 niños de edad preescolar fueron abusados sexualmente por 4 sujetos mientras eran filmados. Los agresores son una familia que es dueña, administradora de la escuela, y fungen como director y docentes de la misma. Las víctimas relatan ser llevados a otros lugares dentro de la escuela, la parte trasera de la casa habilitada como escuela, en donde eran amordazados, drogados, abusados sexualmente y videograbados. Una maestra llevaba a los niños en grupos pequeños a esa parte de la casa en donde los niños eran inyectados y desnudados. Siedo confiscó en la escuela 1.600 discos presuntamente con material de explotación sexual infantil. Colegio Luis Gonzaga Urbina. Año 2017. Una niña de 4 años narra que 2 maestras la sacaban de la escuela con vestido y peluca y la llevaban a una casa con alberquita, en donde la metían con otros hombres, quienes abusaron de ella sexualmente. La niña también sufrió golpes y asfixia. Las maestras se desnudaban y se hacían tocamientos entre sí, y luego realizaban estas conductas sexuales con la niña. A través de mensajes de texto consignados en el teléfono de la maestra, se determina que ella recibía instrucciones de llevar a la niña a los baños en la escuela donde también era abusada. En el informe se contabilizan 56 casos con mínimos indicios de explotación, 19 con algunos indicios de explotación y 18 con patrones evidentes de explotación. Actualización 2022. Caso X. En el año 2019, dentro de un jardín de niños público, al menos 7 niños fueron agredidos sexualmente por el intendente y un maestro de la escuela. Las agresiones tuvieron lugar en salones de clases, baños, una oficina o bodega dentro del salón y en el área de juegos. El presente caso reporta abuso sexual, golpes y violencia verbal. Los niños eran bañados con agua fría y como parte de las dinámicas de abuso, los agresores realizaban juegos como el Chavo del 8, juego de la llave o el cofre del tesoro. Los niños reportan haber tomado algo que los relajaba y les provocaba dormir toda la tarde después de la escuela. Asimismo, fueron grabados y fotografiados durante las agresiones. En este caso, igual que en los demás documentados, los niños fueron víctimas de amenazas, entre las que se encontraban hacerle daño a su familia, si decían algo. En este caso, como en muchos otros, las maestras y directora tuvieron conocimiento del caso y optaron por encubrir a los agresores. Caso Y. En 2019, aproximadamente 10 personas, entre quienes se encuentran personal docente, directivo, administrativo e incluso propietarios de un colegio privado, violentaron sexualmente a por lo menos 3 niñas y niños de grado preescolar en una casa privada detrás de la escuela que estaba conectada con las instalaciones educativas. Además de las agresiones físicas y sexuales, en este caso se reportan la realización de rituales entre los que se encuentran obligarles a tomar sangre, comer fruta podrida, violentar a animales enfrente de ellas y obligarlas a romper muñecas. También reportan haber sido disfrazadas y realizar bailes mientras eran videograbadas. La investigación penal de este caso ha estado plagada de irregularidades y obstaculizaciones que no han permitido el acceso a la justicia de las víctimas conocidas. Caso Z. Los hechos de este caso ocurrieron durante la pandemia de COVID-19, en la etapa de confinamiento a nivel nacional. En enero de 2021, por recomendación de la escuela, una niña en edad preescolar fue enviada a clases de regularización.
Las clases tomarían lugar en la casa de una de las maestras de la escuela. Durante este tiempo la niña fue violentada sexualmente por la maestra y por su esposo. La violencia sufrida por la niña de apenas 4 años de edad, además de agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales exacerbadas, se expresaban en dinámicas como quemar peluches, mesas con veladoras y calacas, rituales con la Santa Muerte y embarrarla con heces o vómito. La niña refiere que los agresores la disfrazaban, la obligaban a bailar y le tomaban fotografías. Durante el tiempo en que fue agredida, fue amedrentada para no contar nada, a través de distintos tipos de amenazas, entre las que se encontraban quemar a su familia o llevarse a la niña a vivir con ellos lejos. Este caso sigue impune. La escuela continúa en funcionamiento y las autoridades no han realizado las indagatorias necesarias para la investigación y sanción del caso. Actualización 2023. Entre enero de 2022 y abril de 2023, se registraron 4 casos más que cuentan con características de abuso sexual organizado dentro de las escuelas. Estos casos muestran algunos de los patrones mencionados anteriormente, dando un total de 25 casos identificados. Además, se registraron 8 casos entre 2022 y 2023 que cuentan con algunos indicios de abuso sexual organizado, pero hasta ahora la información no nos permite corroborarlo, por lo que no se agregan a los números aquí reportados. Los casos fueron documentados a partir de notas periodísticas y reportajes en medios de comunicación de las distintas entidades, y 2 de ellos a partir de la representación jurídica y acompañamiento que ejerce la ODI. La investigación a profundidad de estos casos ha permitido que la ODI observe lo siguiente. Todos los casos tuvieron lugar en preescolares con víctimas de entre 3 y 6 años. Todos los casos presentan agresión a víctimas en grupo, múltiples adultos presentes durante el abuso, actos de encubrimiento de personal escolar, adultos que facilitan el abuso de las y los niños, prácticas ritualistas y grotescas, uso de disfraces durante el abuso, uso de cámaras durante el abuso e indicios de sedación. Los casos sucedieron en 11 entidades del país: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila, Baja California y Guanajuato. Esta investigación no la llevó a cabo la Fiscalía, ni tu gobierno, ni la Secretaría de Educación Pública. La ha construido una asociación civil con mínimos recursos. ¿Por qué? Porque es evidente que algo no está bien. No se necesitaba más para comenzar. Ahora, esta es nuestra historia. Es difícil, es abrumadora, pero no es un camino que se recorre en solitario. Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides, presentan Es un secreto, una serie sonora sobre los casos, el litigio y la investigación que dio como resultado el informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. Episodio 9. Quisiéramos decirte que esta historia ha terminado. Estamos en un momento de emergencia, en donde este tipo de informes, y que yo lamento mucho, y cuando yo lo leía, de verdad, fueron muchas emociones, pero una de ellas sentí vergüenza de no saberlo. O sea, dije, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en nuestro país y que lo desconozcamos? Porque la única manera, como sociedad, creo yo, en la que podemos incidir es informándonos, es exigiendo a las autoridades que pongan estrategias realmente eficientes para la atención de estos casos, que haya real acceso a la justicia. No dejo de pensar las familias de estas niñas, niños, las afectaciones que esto les está dejando en la vida futura, la manera en cómo se está ahora trabajando con ellas y ellos. O sea, después de esto, ¿qué sigue? ¿Y cómo vamos a hacer para evitar que estas cosas pasen? Para mí es crimen organizado.
Y por supuesto que es la manera en cómo, por eso es tan difícil y por eso el tema de la trata de personas es tan rentable. O sea, no es una persona que lo permitió. Aquí hay toda una impunidad, porque yo pregunto, bueno, ¿y dónde está la supervisión escolar? O sea, no nada más es el director que puso su kinder y que un día se le ocurrió decir, ay, ¿y qué tal que ponemos cámaras? ¿Y qué tal que el conserje abusa de los niños? Aquí tiene que sí o sí haber complicidad de otras autoridades. Por eso no sería descabellado pensar que efectivamente gente que está formada está ideando la manera en cómo van a generar todas las condiciones para presionar a los niños, para coaccionarlos, para generar este terror psicológico, porque eso que hacían no es otra cosa que un terror psicológico. Entonces pensaba que en esto, y yo sí lo creo, y también creo que puede ser más perverso de lo que creemos o de lo que alcanzamos a mirar. Por eso me parece que no es nada azaroso que al final del informe nos den toda una explicación, porque al final viene todo que es la explotación sexual a través de las redes sociales y en la virtualidad y tal, porque es un negocio que es tan redituable que además dice, si tenemos una policía cibernética y si tenemos, se supone, estas condiciones de seguridad, ¿cómo es que tienes 300,000 páginas? No sé cuántas dice al final. Lo anoté, que dije, no puede ser más de 100,000 páginas de difusión y de 103,000 al 2018. Por supuesto que tiene que haber condiciones estructurales que lo favorezcan, que seguramente no sabemos y que no vamos a saber, pero sí me parece que no es descabellada. ¿Por qué seguir en esta batalla? Yo creo que la gasolina y la razón para seguir vienen o la obtengo de la consulta, de la clínica, del contacto directo con niñas y niños. Y en ese sentido me siento privilegiada porque yo puedo ser testigo de cómo empieza un niño o una niña cuando se hace este primer contacto y cómo termina el proceso. Y esa es mi gasolina. Hay un montón de cosas que no funcionan y que faltan muchos años para que funcionen bien o para que funcionen en automático, pero hay algunos elementos que ya sabemos que sí funcionan. Si un niño o una niña ha vivido violencia brutal en contextos como este, sí es posible la recuperación y lo hemos visto cuando existe alguna figura significativa que toma un rol de garante de resiliencia, dicen algunos autores en psicología, y entonces que permiten que la niña o el niño o el adolescente se recupere, se vea de otra manera, se perciba ya no como víctima sino como sobreviviente y pueda activar estrategias para salir fortalecido de situaciones dolorosas. Y entonces eso, haber estado en contacto con casos brutales y haber sido parte de procesos en los que ir sumando piezas en este rompecabezas complejo de psicología, jurídico, de trabajo social, de psiquiatría, en fin, me permite seguir con gasolina porque puedo ser testigo de los cambios, del profundo dolor, pero también de la altísima resiliencia que pueden tener niñas y niños cuando encuentran que se escucha su voz, que se les acoge, que se les acompaña, que se les ayuda a sanar y que encuentra eco o instituciones que con el acompañamiento adecuado pues entonces pueden responder en cierta medida para la recuperación. Esa es mi gasolina. Y nada, la esperanza creo que también deviene de los procesos que veo y la recuperación que pueden mostrar y de la que tengo el lujo de ser parte cuando un niño o una niña termina un proceso psicoterapéutico. ¿Qué rol ha tenido el amor en esta conversación? Pues yo creo que el más importante, porque si no, no estuviera vivo. O sea, el hecho de desolación por quedarme sin amigos y el recibir amor de mis amigos y amigas de toda esta comunidad diversa, eso fue lo que me ayudó a entender la vida de otra manera, ¿no? Como decir, no tengo que ser tan autoritario y tengo que entender que todos estamos en un plano muy distinto y que todos tomamos decisiones muy distintas. Y el hecho de amarme a mí mismo de cierta manera, ¿no? Porque siempre estaba en conflicto conmigo, pero ahora entenderme y amarme cada decisión, de cada cosa, de vivir sin el miedo, ¿no? Porque el hecho de amarme ya me hizo vivir como sin miedo y sin decir como, yo hago esto, como esto, hago lo que me da la gana, pero ya lo hago sin miedo, no es como, pucha, ¿qué dirán? O esto estará mal o no estará bien.
el hecho de que mi mamá y mi familia también me acogió con amor, también me hizo sentir otra perspectiva de mi familia, ¿no? En la que yo me puedo sentir tranquilo, en la que me puedo sentir en paz. Entonces creo que el amor pues, ha sido fundamental. O sea, obviamente me costó un chingo, ¿no? Porque el hecho de repudiarme a mí mismo por este suceso y entender que no es mi culpa, pero a la vez pues tengo que generar... O sea, ¿cómo haces a alguien para entenderle que tiene que amarse a sí mismo? Es imposible. O sea, tú te amas porque tú te conoces y sabes lo que has hecho y lo que no has hecho. Pero cuando pasas a un proceso violento, el entender que tienes que amarte es lo último que pasa por tu cabeza. Si lo primero que quieres es venganza y lo otro matarte. En mi caso, personalmente, pero pues, muchas personas pasan por lo mismo. Entonces el reestructurarte, que también digo, que creo que esta visión sin amor no hubiera sucedido tampoco si no hubiera tenido acompañamiento psicológico, que para mí es, creo que es lo que quiero recalcar, que para mí es muy importante. El acompañamiento psicológico de una víctima es lo principal. Ya lo que sucede después del acompañamiento psicológico, si es que no quiere hacer nada, si es que quiere hacer algo, si es que quiere denunciar, si es que quiere hacer plantones, está perfecto. Pero sin el acompañamiento psicológico, la persona no se reconstruye, y si no se reconstruye, no se ama. Y si no se ama, pues tenemos una bomba explosiva, sea o suicidándose o violentando a otras personas. Entonces creo que lo importante es construirse psicológicamente para poderte amar. A diferencia de lo que se espera, contra más estudia uno no se sabe más, sino que quizá por saber un poquito más se hacen mejores preguntas. La Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, buscó quién podría contribuir con la mirada, digamos, de la sociología de la educación, de la importancia de la educación en la sociedad. Entonces, a la luz de la denuncia que se hizo de este hecho tan brutal que es el abuso sexual a pequeñitas de 3 a 6 años en los preescolares, pues fui invitado, creo que en el primer caso, como perito ante el Ministerio Público, con una petición muy interesante que fue, además de la afectación a las personas, a las familias, a los niños y a las niñas que fueron, digamos, lastimados en su integridad, hay también una afectación a la sociedad. Es decir, cuando la escuela, que como decía antes, tiene que ser el espacio público en el que se construye un nosotros colectivo de respeto, de aprecio por la diversidad y sobre todo de la construcción del otro siempre como un fin, no como un medio, el abuso de adultos sobre niñas o niños, sobre todo, o no sobre todo, especialmente a una edad tan temprana, me parecía que generaba un problema social, no solamente un problema individual. Es decir, si se pierde la confianza en que en la escuela estamos ante un lugar seguro, el sitio público más seguro en donde hay, digamos, la tranquilidad inmensa de que seremos tratados como personas, como fines, como la entidad individual más respetable que es la persona desde su tierna infancia, consideré que mi posibilidad de contribución era decir que esos delitos, probables delitos en su momento, lastimaban no solamente a las personas de una manera terrible, sino también lastimaban la confianza social en la institución escuela. Y en ese sentido, mi primer contacto fue la asistencia en alguno de los juicios que estaban llevando a cabo para poder exponer, como así lo reconoció el Ministerio Público, como alguien experto en educación, qué le pasaba a la escuela en México con esto. Y por lo tanto, qué responsabilidad tenía la Secretaría de Educación Pública en estos hechos. Porque siendo la autoridad sobre todos estos planteles, sobre todos estos espacios, no podía quedar a un lado y considerar que este había sido un hecho simplemente fortuito o, digamos, provocado por las personas, sino que había una corresponsabilidad de parte de la autoridad educativa. Y entonces en esa línea la ODI me dio la enorme oportunidad de contribuir a mostrar ante el Ministerio Público y ante los jueces que el hecho de que un niño o una niña fuese violentado en su integridad física lastimaba a toda la sociedad. ¿Dónde acomodas esta información, este despertar de conciencia ahora en tu vida? Es esta información que llegó a mi vida, se queda conmigo, tratando de transmitirla a la gente que tengo a mi alrededor.
tratando de alzar la voz en la medida de mis posibilidades. Si yo puedo hacer algo para apoyar en ese aspecto, para apoyar todo este movimiento del despertar de la conciencia en la gente de que algo está pasando, lo voy a hacer, ¿no? Porque ya no es algo como antes. Es que siempre, tus procesos en tu vida siempre es un antes y un después. O sea, antes de esta experiencia, antes de este trabajo, es pues voy por mi vida, no sé nada, de repente llega esto y entonces el después es, ya lo sabes que existe, sabes que es una realidad. Sabes, si tú hay algo dentro de tus posibilidades que puedas hacer para apoyar a esta causa, para sumarte a esto, para alzar la voz, para apoyar a la gente a tu alrededor, para tratar de generar la conciencia en la gente que tienes a tu alrededor, porque yo creo que de ahí inicia todo. Lo hago, lo voy a hacer y lo sigo haciendo. ¿Qué significó para ti ver que detrás de cada dato que estabas analizando había un niño o una niña? Es exactamente eso lo que me hizo decir sí desde el principio. O sea, saber que detrás de cada dato hay una historia, y es una historia de mucho dolor, es una historia de algo que simplemente para mí es indescriptible. Mis palabras no son suficientes para describir mis sentimientos, pero creo que es muy importante que este tipo de cosas se digan, se trabajen, se publiquen, porque en la medida en la que esto se haga cada vez más público y resuene más, yo creo que la gente va a adquirir mucho más conciencia del tamaño de problema que se tiene. Y creo que la presión pública también puede ayudar a que las autoridades tomen medidas más acordes o más dirigidas a la situación que estamos viendo, porque precisamente uno de los grandes problemas era la ausencia de protocolos adecuados para tratar situaciones así. En el reporte hay casos de jueces que simplemente no tomaron en cuenta la situación de las víctimas y no permitieron, por ejemplo, que la ODI fuera considerada como afectado, y eso puso muchas trabas a los procesos judiciales. Y bueno, en términos personales, pues sí he trabajado en cuestiones sociales a lo largo de muchos años. Nunca había tenido un trabajo de una situación como esta. Me duele mucho el pensar lo que pudo haberles pasado, pero también me da mucha satisfacción el hecho de haber podido participar, aunque sea un poquito, y aunque los resultados no fueron lo que esperábamos, el saber que lo poco que sé pueda servir para ayudar a que pues esto se le dé tal vez un poquito más de difusión, o a tener diferentes puntos de vista sobre el problema, pues también es un motivo de estar contento para mí. Pues creo que sería todo, Jesús. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dejado acercarnos y que hayas querido participar con nosotros. No, al contrario. Gracias a ustedes. Perdón, porque de veras no esperaba ponerme así, pero... No te preocupes para nada. Es una cosa de verdad muy dura, y pues el hecho de que nunca lo había hablado tal vez tampoco me había permitido darme cuenta de lo mucho que me afectaba pues todo esto, ¿no? En algún momento Margarita y Diana me decían que era algo normal en las personas que atraviesan por conocer estos casos el sentirse tan afectados, y bueno, pues sí, me afecta, pero creo que es sumamente importante el darle más voz a estas víctimas y el tratar de que aportemos con lo poco o mucho que sepamos para ver desde muchos ángulos este problema que es tan lacerante y que te marca, que marca a las víctimas de una manera tan dura. Y bueno, pues eso. ¿Qué no vas a olvidar nunca, que se te quedó tatuado en la cabeza para siempre? Yo creo que hay cosas malas y cosas buenas que no voy a olvidar nunca. Una de las cosas malas pues es acompañar a familias que no han podido con estos eventos, que a pesar de los esfuerzos del acompañamiento y de sus terapias personales hayan habido intentos de suicidio. Pero no lo recuerdo solo con ese componente, ¿no? Sino lo recuerdo con el componente de la necesidad de acompañar estos casos y no solo hacerlos por mero protocolo, sino hacerlos con profesionalismo y con una perspectiva informada en todo el impacto emocional que estos casos generan en las víctimas. Y otra de las cosas positivas que nunca voy a olvidar es una niña. Cuando yo trabajé con la preparación de los niños, ya llevaba mucho tiempo yo leyendo periciales de niños que daban su testimonial y que terminaban sin poder contestar las preguntas porque eran sumamente revictimizantes o establecidas en un lenguaje adultocentrista que no entendían y terminaban diciendo no sé, o terminaban diciendo ya me quiero ir, y asentaban es todo lo que quiere decir, ¿no? Cuando no pudo dar realmente información de lo que vivió.
Entonces tenía como todo este contexto, de pronto trabajo, empiezo a dar el acompañamiento con esta niña en conjunto con Sam, platicamos cómo funciona el sistema, quiénes son las autoridades, qué es la figura del juez. Y entonces cuando llega el momento de que ella vaya a su testimonial, ella ya sabía que la jueza era una persona que usaba toga. Solo la conocía así como en dibujos y sabía que su función era ir a contarle todo para que la jueza la escuchara, tomara una decisión y pudiera ayudarla. Y entonces cuando nosotros estábamos abajo en el piso, en la sala de espera, y ella de pronto escuchó unos tacones bajando de las escaleras y vio que mientras más bajaba la persona se veía una toga. Y entonces ya cuando vio a la persona que se acercaba con toga, corrió hacia donde estábamos nosotros, se metió abajo de la mesa y con una cara de emoción dijo: ¡esa es la jueza! ¡Ahí viene la jueza! Entonces para ella era como el superhéroe. Eso siempre lo voy a recordar en contraparte de niños que nunca entienden para qué van o por qué tienen que ir a contarle algo a una desconocida. En contraparte de esta emoción y ansiedad de la buena, ¿no? De ya quiero que me escuche y que me ayude y que tome una decisión. ¿Qué consecuencias has visto? Sí, cuando igual nos documentamos de esto, veíamos que el abuso sexual siempre tiene afectaciones a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y casi todas las víctimas llegan a la etapa adulta pues con depresión o con ansiedad o con dificultades familiares, dificultades en la escuela o en el trabajo, o sea, como que era una constante lo que se reportaba. Yo, a pesar de que no tengo contacto directo con ellos, sus mamás saben que tampoco es que tengamos todos los recursos, ¿no? Y yo a veces quisiera que tuviéramos más personal que pudiera ayudarnos con los procesos de terapia. Pero al menos creo que en los casos donde hemos visto en estos adolescentes que llevamos tanto tiempo y en los niños que estamos atendiendo actualmente, que es muy necesario involucrarse en un proceso de terapia o buscar otras alternativas si es necesario. Creo que sí lo estamos haciendo. Apenas el otro día platicando justo con todo el equipo completo, de pronto nos pasó un caso donde una mamá pues tiene ideaciones suicidas. Entonces yo les decía, lo único que no quisiera es que si pasara pues que ya concretara el suicidio, después decir como organización, o sea, sí tener bien delimitado hasta dónde nos toca con ellos, pero no decir si a lo mejor hubiéramos hecho esto no hubiera pasado. Entonces creo que eso mismo me pasa con los adolescentes, o sea, los papás tienen su contacto por mí y de pronto me dicen, oye Samuel, es que yo quisiera que lo hablas con él, porque el otro día me dice una mamá, dice, porque llegó borracho el otro día de la escuela y entonces pues no quisiera que esto luego se volviera un problema. La verdad es que el chico yo lo vi desde hace muchos años y fue un chico muy valiente, habló de todo, su familia en general pues creo que le ayudó también mucho. Y entonces ese día me decía, pues sí, pues es que ahorita está en el poli estudiando, habla de que ha ocupado bien sus recursos, está en una escuela de alta demanda, va bien en la escuela y todo. Y no pasó más que, pues ese día quería irse con unos amigos, unas cervezas y relajarse un rato, ¿no? O sea, sí, a la mamá le llamó la atención porque tenía 17 todavía en ese entonces. Pero también a veces creo que tengo yo que ser muy claro y casi como cirujano tener que diseccionar, que es lo que creo que importa más cuando los casos ya van avanzados. Qué cosas sí son producto todavía de lo que se vivió y que tenemos que retomar y qué cosas son parte de un desarrollo que tiene que seguir de manera normal, que eso lo trabajamos mucho con estas mamás, ¿no? Había un caso, por ejemplo, de una mamá que en algún momento llega con unas mordeduras acá en el cuello y entonces le preguntamos, pues, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que la niña me mordió. ¿Pero por qué no le dijiste nada, no? Pues se ve que te agarró fuerte. No, pues es que ha sufrido mucho, ya ves todo lo que ha pasado. Y le decíamos, no, porque, o sea, hay una parte que sí evidentemente es lo que se afectó, pero la crianza tiene que seguir, o sea, tú no le dices a tu hijo que no te muerda porque lo quieres lastimar, pues tú lo dices porque es algo que si no lo marcas como límite ahora, después va a pasar en otros lugares. Entonces, mostrar afecto quiere decir también tengo que seguir con la crianza normal, que eso lo trabajamos mucho con esto. Entonces, con este caso que te ponía del adolescente, o sea, por un lado está, pues sigue con su vida bien, o sea, está estudiando, está llevando a cabo bien sus actividades. No me contó que tuviera una pareja, quizá ves ahí es lo difícil, pues también que se abran ellos del todo y ahí habría que determinar si estas afectaciones en la pareja es por lo que se vivió o si son parte de una decisión propia o un cambio que ellos quieren hacer en su vida, que es muy complicado, pues, pero al menos de lo que platiqué con él ese día, pues él no veía tampoco que esto estuviera relacionado con lo que pasó, entonces no tengo por qué insistir yo, solo quedo abierto y le digo, pues sí, si pasa algo, recuerda que podemos hablar y buscar la mejor alternativa para que estés bien. Yo creo que fueron como muchos momentos, pero justo esto que te decía de esas situaciones que lees y no puedes probar y de repente las lees en otro lado, sí son cosas que saltan y que dices, ay, esto
está muy raro. Por ejemplo, en un caso, una niña dice que el maestro le metía la mano a la boca y como que leído descontextualizado dices, bueno, pues eso sí está muy raro, pero ¿qué significa, no? Eso pues no es una agresión sexual, como tal puede no ser una lesión, o sea, como que jurídicamente puede no ser nada desde el jurídico. Y luego pasa el tiempo y ves otra declaración de otro niño que describe también ese tipo de agresión, pero además describe otras ciertas agresiones sexuales y dices, bueno, eso que dijo esa niña puede estar relacionado con una agresión sexual que esa niña no pudo identificar en ese momento, pero que este niño sí, y que se repite ese modo. Cuando yo empecé a ver estas similitudes, lo primero que se me vino a la cabeza y que comencé como a investigar por mi cuenta fue como entender, o más bien identificar, que hay muchos patrones que se repiten en la agresión a niños y niñas, y luego darme cuenta que eso se repetía particularmente en ciertas escuelas, pero como que empecé por darme cuenta de ciertas formas, por ejemplo, de seducción o de las que los van incorporando a estas acciones sexuales, y para después como aterrizar que eso era realizado con cierta particularidad o más frecuencia dentro de las escuelas. Y de la breve investigación que yo hice, lo que llegué a enterarme fue que había incluso manuales para agredir sexualmente a niños disponibles en la Deep Web o en la Dark Web, que están a disposición de los pederastas, pues, para realizar este tipo de agresiones. Donde a mí sí me empezó a parecer mucho más evidente la existencia de una organización, tal vez como por esto que yo había leído, no fue tanto en las dinámicas de agresión, porque decía, bueno, una persona en lo individual puede tener acceso a esos manuales y utilizar esas mismas técnicas para seducir o para agredir o para amenazar, pero lo que me parecía muy claro es que no era para nada normal. Todo es anormal, pues, pero no era, digamos, ordinario encontrar que en una misma escuela se reportara la participación de más de una persona en la agresión de estos niños, ¿no? Ahí es donde a mí me empieza a sonar a que eso puede tratarse de organización. O sea, ¿qué tiene que pasar en una escuela para que 7 personas puedan agredir o participar en la agresión de niños? ¿Y qué tiene que pasar para que esto se repita en 18 escuelas? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ahí es donde yo comienzo a cuestionarme más si no se trata de un tema de organización a un nivel más grande. Incluso de personas que tengan conocimiento de cómo funciona el sindicato o de cómo funciona la Secretaría de Educación Pública. Digo, no sé, ahí podemos aventar muchas hipótesis, pero sí es lo que a mí más me llamó de pensar en esta organización de agresiones. Y también a través de la investigación que se hizo para el informe se identificó que una de las formas de explotación sexual infantil, la producción de estos materiales, se realizaban en forma de streaming. Entonces eso pues complejiza mucho más tener una investigación sobre este tipo de delitos. ¿Qué es lo primero que atraviesa por tu cabeza cuando llegas a ese lugar de ya llegó otro nuevo caso? No sé, de pronto siento que mis experiencias son muy diferentes a las de mi equipo por mi personalidad y la forma en la que me acerco a los casos. Suelo no reaccionar con tristeza o con pesadez respecto a este tipo de casos, pero sí reacciono con mucho enojo. Entonces, lo que me pasa cuando veo estos casos es que me enojo mucho. Me enojo con las autoridades, ¿no? Cada vez que llevo un nuevo caso y escuchar el trajinar de las familias para pasar por una denuncia, para pasar por todo esto, y me parece ridículo, me enoja mucho que las fiscalías no puedan hacer como un mínimo de esfuerzo para adecuar sus procedimientos para que no sean tan tediosos, porque si ya es una familia que vivió una situación muy difícil, luego súmale todo lo que implica los procedimientos. Me enoja que desde hace 3 años estemos denunciando este tipo de casos, por ejemplo, y que la SEP no haya hecho un solo pronunciamiento o no haya tomado una sola acción para evitar que esto siga sucediendo. Entonces creo que lo primero que me pasa es que me enojo. Pienso que hay muchas cosas que nos marcan a quienes trabajamos estos tipos de casos. No podría decir que hay una situación en particular que me haya marcado más que otra, pero como viendo la escasa parte bonita que puede tener esto, creo que lo que a mí más me marca, tal vez por mi personalidad, por cómo me acerco a este tipo de casos o lo que sea,
es cómo las familias logran obtener o recobrar el poder y el control de sus vidas cuando se sigue un proceso de justicia que es acompañado y que persigue sus intereses, ¿no? Creo que lo que más me da satisfacción de este trabajo es que logramos darles, al final de cuentas, no hay como una plena perspectiva de justicia porque el daño es muy grande. Entonces las familias tienen justificadamente esta sensación de que no se ha hecho justicia, también por todas las limitaciones del sistema, pero sí hay una parte en la que ellos y ellas nos reconocen a la ODI estas posibilidades que ellos tienen de centrarse en sus vidas y que no el hecho se convierte en el centro de sus vidas, sino que el hecho, lo que ocurrió, el procedimiento es una parte que tienen que atender, de la cual están informados, o sea, son partícipes, pero que eso no se convierte en el centro de sus vidas, sino que ellos tienen oportunidad de centrarse en dejar un poco lo que pasó y centrarse de nuevo en sus hijos y en sus hijas, ¿no? Fue complejo. Es algo que yo callé hasta que tuve como 22 años. Y ya cuando lo hablé, hasta ese momento fue cuando empezó el proceso como de recuperación. Pero un punto clave para mí fue entrar a trabajar a la ODI, porque el agresor es de mi círculo familiar. Es alguien con que hasta hace año y medio seguía conviviendo en reuniones familiares. Y aunque ya sabían de la agresión, toda la familia, era un tema de no entrar en debate. Y hasta hace año y medio yo dije, reunión familiar que esté, reunión familiar que yo no estoy. Pero la ODI para mí sirvió mucho porque yo sentía sobre todo mucha culpa. O sea, yo sentía que la agresión yo la había provocado de alguna forma porque yo soy homosexual. Entonces sentía que en ese momento no lo sabía, no le había puesto el nombre. Cuando yo me acepto homosexual es cuando fue mi peor periodo de crisis, porque sentía que el aceptarme gay, para mí era aceptar que yo me lo busqué. Y entrar a la ODI y empezar a entender, no lo jurídico, sino trabajar con Samuel, con Analía, con toda la parte psicológica. Y empezar a entender justo que yo no tengo la culpa, que yo no me lo busqué, nada de eso, o sea, para mí fue liberador. Entonces, te puede decir que pues sí, y a partir de ahí empecé a sanar y uno todavía sigue, como les decía, o sea, una víctima de violencia sexual va a tener impactos en toda su vida. Yo ahorita estoy bien. No sé si en algún momento tenga un retroceso o algo, pero yo ahorita con ese tema estoy bien. ¿Qué te gustaría dejarles dicho si esto lo llegaran a escuchar a la edad que tienes tú ahora, por ejemplo? Les diría que vieran cada vez que sintieran debilidades lo fuertes que fueron, que lo lograron hablar, que agradezcan a sus padres que les creyeron. Y que sigan haciendo eso. O sea, va a haber momentos en los que se sientan mal y creo que la mejor forma de sanar es hablarlo, sabiendo que sí tienen gente que los respalda. Y si en la medida que puedan, traten de ayudar también a otros niños y niñas. Creo que una cosa que siempre me ha enorgullecido mucho del trabajo de la ODI es que no se ha perdido un solo caso en términos de los niños, de la persona. O sea, se pierden casos en constitucional, no se logra el precedente, pero nunca ha habido un caso en donde, digamos, que el litigio resulta nocivo para la persona. Y eso creo que es una política importantísima que existe en la ODI, de que el litigio estratégico nunca puede ser a costa de la víctima. Está siempre prioritariamente al servicio de esa víctima. Entonces tu compromiso primero y prioritario es con esa persona en particular. Lo que se litiga con respecto a ese caso puede servir para más casos y para mejorar el acceso a la justicia en general, pero nunca a costa de esa persona. Y entonces lo que empezamos a ver con muchas víctimas era como entender la victimización que generaba en ellas. Y entonces empezamos a ver como algunas categorías, tratando de meterle orden a lo que veíamos. Veíamos que había víctimas que se quedaban atoradas, atrapadas en una sensación de vulnerabilidad, aun cuando esos riesgos ya no existían. Y entonces veías a personas adultas y niños que aun cuando el peligro real, digamos, ya no estaba presente, la vivencia era de seguir atrapado en ese riesgo. Veíamos víctimas que a través de la denuncia y el proceso de justicia
encontraban una voz y un poder que nunca habían tenido. Eran escuchadas, se les abrían plataformas incluso como de hablar públicamente o con gestiones políticas que empoderaban mucho. Y que aunque eso es positivo, era vinculado siempre al ser víctima. Y entonces veíamos casos en donde la víctima se quedaba atrapada en ser víctima, poderosa, pero víctima. Y muchas veces a costa del resto de su identidad. Había víctimas en donde había como una negación del riesgo y de la vivencia, y entonces lo que empezamos a hacer fue desarrollar el trabajo de acompañamiento, justamente buscando evitar estos escenarios. Entonces decías, bueno, ¿qué tan importante es que esa víctima que descubre esas capacidades y fortalezas que tiene logre apropiarse, interiorizar esas habilidades y trasladarlas a otras partes de su vida? ¿Qué te ha costado o qué te costó el informe? ¿Qué me costó del informe? La falta de respuesta. Tú dices, bueno, el gran reto de los informes es que la gente lo lea. La gente lo leyó y ni así. Eso es lo enormemente frustrante. Logras la plataforma que deseabas y más. Logras la difusión que deseabas y más. Y ni así. Seguramente lo podremos hablar más, pero la cantidad de cadenas de eco que se detonaron con el informe, con docentes, con padres de familia, con funcionarios de bajo nivel en distintas instituciones. O sea, dentro del mundo en el que nos movemos, casi no encontramos a nadie que no haya leído el informe. Venía así. Entonces, ¿qué necesita pasar? Pero una vez que estás en esto, no te queda de otra. ¿Cómo, habiendo publicado ese informe, dices, a la fregada no se puede, voy a mirar para otro lado? Salvo que de veras te vayas a sembrar y cosechar, y entonces cortas por completo con la ambición de mejorar el mundo en que, por lo menos en este país, vivimos, y te vas a un mundo de lo individual por completo, que es válido. Yo no lo juzgaría mal en nadie que llegara a tomar esa decisión, pero salvo que te vayas a ese extremo, no te queda más que seguir haciendo, porque no puedes saber que esto sucede y que, como decíamos hace rato, todos los días nos llegan casos nuevos. No sé si todos los días, pero por lo menos todos los meses. Entonces no puedes decir, no, ya no hago nada porque esto no está funcionando. Entonces dices, bueno, pues si la diferencia entre la cordura y la locura es tratar lo mismo una y otra vez o tratar cosas igual de infructíferas pero variaditas, pues bueno, a ver qué más se nos ocurre, y entonces buscamos nuevas formas de avanzar el tema, y sí avanza, mucho más lento de lo que sería sensato pensar que sucedería, pero sí avanza. Si es tan difícil, ¿por qué hacerlo? No sé. No tengo la respuesta. Pues supongo que por esos momentos donde ves que un niño sale y se emociona de ver a un juez, donde un niño sale y dice, mamá, me ayude a mí y a todos mis amiguitos. Cuando oyes a las mamás en juicio y entiendes toda esta cosa, como dicen en Estados Unidos, ¿no? The Day of the Court, o lo que sea, como esa onda de cerrar, de poder hablar, de poder decir todo lo que vivieron. Y que nunca, o sea, las mamás son muy sabias y las mamás me han enseñado mucho, pero hay una parte que ellas reconocen que las expectativas que ellas tienen nunca se van a cumplir. Que incluso saben que tal vez nunca sepan del todo la verdad de lo que le pasó a sus hijos, pero también cómo se agarran con lo que hay que pueden hacer y que quieren hacer, ¿no? Y cómo eso les ha servido en otras esferas de su vida, ¿no? Como mamás del Andrés Oscoyo, mamás del Marcelino, que sus hijos e hijas están en nuevas escuelas y ven que una mamá pide un protocolo y no se lo quieren dar y las defienden, exigen, que eso creo que es la resiliencia, ¿no? Cómo utilizar lo que me pasó en este proceso, y también me lo pongo a mí como abogada, cómo utilizar estas cosas que he vivido también en mi vida, en la forma en la que quiero seguir representando, porque sé que sí puede haber, aunque sea muy frustrante y aunque sea muy doloroso, sí puede haber un cambio y una mejor vida para esos niños. Tengo un amigo que ve personas desaparecidas, ¿no? Y siempre pienso, es que lo que yo hago al final, no por comparar ni nada, es como esa sensación de que si el niño o la niña tienen un buen proceso, son escuchados, tienen información, puede ser que tengan mucha más posibilidad de tener una adolescencia y una adultez mucho mejor a si no lo tienen.
porque sí son delitos y cosas que pues sí generan trauma y generan afectaciones a lo largo de la vida. Entonces hay una parte de decir, pues si ya lo pasaron, que lo pasen lo menos golpeado posible. Y respecto al ejemplo de desaparecidos, es no cerrar. Sí, de por sí a veces no cierra. En el otro es no hallar. Aquí encuentro que o me agarro de una mamá que quiere hacer una ONG, de una mamá que fue a una escuela ahorita en Azcapotzalco a darles información de qué hacer porque estaban parados, de un niño que dice, yo con mi superpoder del habla le dije a mi mamá que no me gustaba el atún, o sea, no sé, como otras cosas que me amarran, no sé, me agarran. Y creo que algo muy importante en específico que me tiene aquí es el equipo. O sea, creo que esto sería muy difícil hacerlo o mucho más desgastante si no estuviéramos todos en la misma. O sea, como que casi que no hay que pedir nada, todo el mundo está haciéndolo. Como si nos acompañáramos, siempre estar con Samuel, siempre estar con Brenda, siempre estar con Julie, siempre estar con Iris. O sea, como si fuera una gran familia en ese sentido, un gran equipo que pienso en estos casos o pienso en todo lo que ha pasado y nunca me veo sola. O sea, me veo con ellos. Creo que eso también, pues aquí nos tiene a todos, ¿no? Decir, bueno, yo veo que Samuel anda igual, pero pues ahí vamos los dos, ¿no? Y apoyarnos y todo el tiempo echarnos flores entre nosotros, ¿verdad? La última pregunta. ¿Qué te han costado estos casos? ¿Qué te ha costado el informe? Canas, arrugas. Bueno, a lo mejor me iban a salir, pero siento que me salieron antes. ¿Qué me ha costado? Ay, no sé. O sea, como personalmente, siento que también por eso sigo aquí. Que he tratado de respetar y separar mucho la vida, hacer mis cosas, ir al ejercicio, jugar fútbol, estar en terapia. O sea, siento que eso me ha ayudado y que es lo que trato de transmitir a la gente que entra o a la gente que está tenemos que tener espacios para nosotros porque esto pues es muy doloroso. Me ha costado mucho también emocionalmente no poder y no querer estar en todo o salvar a todos o no frustrarme, ¿no? Como que al principio me acuerdo mucho que cuando entré a trabajar aquí, no, pues no sé, iba en el metro y veía a un niño vendiendo o un niño con, no sé, y quería, no sé, ponerme límites en ese sentido de... Creo que eso es lo que más me cuesta, como la frustración de no poder hacerlo por todos y algo muy difícil es que no va a parar. Eso es lo que más me duele, la verdad. Tiene que parar. Sí, tenemos que lograrlo. Si yo perdiera la esperanza en eso, ya hubiera puesto mi cafetería. Que hay días que sí digo, ya, me voy a poner una cafetería y que mi preocupación sea que el capuchino le salga bien el corazoncito de hasta arriba, ¿no? Quisiera que esa fuera mi mayor preocupación en la vida. Pero sigo creyendo que esto va a parar y tal vez no me toque verlo. Ojalá que sí, porque espero que no me queden pocos años de vida y todos esos años seguirán implicando más víctimas y muchísimas víctimas, miles de víctimas al año. Entonces, yo espero que sí me toque verlo, no solo por mí, creo que cada vez más gente se une, creo que cada vez más gente identifica el problema y se une a la exigencia. También luego es difícil porque tenemos tantos problemas que tampoco puedes decir todo el mundo ve hacia acá, pues sí, al mismo tiempo están desapareciendo gente y están ejecutando a jóvenes, todo está pasando al mismo tiempo y hay guerra aquí pero creo que cada vez más gente identifica el problema, cada vez es más sensible a lo que está pasando, cada vez más lo identifican como un problema, porque creo que estaba muy normalizado, ¿no? Era como a mí me pasó, a mi hija también ya le pasó, le va a pasar a su hija y pues es algo que trascendemos. Y hoy creo que ya se mira como algo problemático, que hay más voces y yo creo que lo vamos a detener. También creo que no lo vamos a detener las personas adultas, también creo que a las niñas y los niños hay que darles más herramientas, hay que darles más espacios para que hablen, para que exijan y que se sientan más poderosos y más poderosas. Y también frente a esto, porque se les ha dejado tan excluidas y que excluidos que la situación de vulnerabilidad se ha exponenciado con ellas. Entonces sienten cero posibilidad y cero poder frente a un agresor. Y no me refiero al poder físico, ¿no? A la fuerza física, sino al saber que hay personas que les van a escuchar, que les van a proteger, que si lo gritan van a llegar 3 y van a agarrar en lugar de quedar separadas y decir, híjole, qué mala onda. A eso me refiero y creo que dándoles más herramientas, más información, también va a ser parte de la solución. No va a parar mañana, pero va a parar algún día. Yo suelo ser una persona muy positiva en general, soy como pura positividad. Yo creo que sí, como decir, el mundo es
mucho más feo de lo que nos imaginamos. El mundo, las personas, la humanidad. O sea, sí hubo veces que yo dije, es que de verdad no merecemos vivir como humanidad. No hay forma. O sea, uno no entiende que una persona adulta sea capaz de generarle tanto daño y sufrimiento a niños y niñas, pues de ninguna edad, pero menos de 5 y 6 años, ¿no? O sea, toda la maldad, las cosas que les dicen, el impacto que además saben que están haciendo, porque repito, no es una persona que digas, ay, no se controló y era una atracción que sentía, que no es justificable, pero no es eso. Son personas que saben perfectamente qué están haciendo, saben perfectamente qué decirles para amedrentarlos, saben perfectamente el trauma que les van a generar, saben el trabajo que están haciendo contra las niñas y los niños para afectarlas y no hay forma de justificarlo, lo están haciendo personas. Entonces para mí creo que eso, perder fe en la humanidad y decir, no sé si algún día lograremos, no podemos descansar, pero no sé si algún día lograremos acabar con esto que es mucho más grande de lo que pensamos y al mismo tiempo ver a las niñas y los niños, porque repito, no es que yo no tengo y no sé si tendría la fuerza para tener el contacto, porque es muy difícil escuchar ya a las mamás o leer el testimonio. Yo no me siento capaz de escucharlas de la propia voz de niñas y niños, pero pues de repente que pasaban en la ODI jugando, algunos de ellas que iban a sus acompañamientos. Hay una foto que a mí me hace llorar cada vez, creo que está hasta el final del informe, yo lloro cada vez que la veo, que es una niña vestida de superheroína al final saliendo de esa audiencia con la mano alzada. Yo lloro así, se me hace el nudo de la garganta cada vez que la veo, porque digo, y al final, con toda esta porquería de humanidad que tenemos, de lo que afecta a las niñas y los niños de esta manera, los ves crecer y salir adelante y luchando y diciendo, no, son mucho más que esa violencia que vivieron, tienen mucho más que eso, ¿no? Me costó muchísimo trabajo como aceptar que eso es lo que estamos viviendo y que este mundo tiene contrastes tan grandes, pero que tiene lo peor de lo peor, ¿no? Para mí eso se me hace lo peor de lo peor, ese daño que se le hace a estas niñas y los niños. ¿Tú qué le pedirías a la sociedad civil que te está escuchando que hiciera? Es un tema fuerte, es un tema que difícil de leer, difícil de tratar, difícil de conocer. Ya lo conocieron. ¿Qué les pediría? No cerrar los ojos. Yo creo que toda la sociedad civil y las organizaciones tienen sus propias problemáticas. Decíamos, este país es muy complejo, ¿no? Nos enfrentamos a distintas problemáticas todos los días. Pero no cerrar los ojos, porque al final de las poblaciones que por sus características y sus condiciones están en una situación mayor de desprotección. Es difícil que las niñas de 3 y 4 años le pongan un alto a los agresores. Es muy difícil si no hay quienes les están acompañando y si no hay quienes les defienden y les protegen. Y cerrar los ojos frente a la problemática es dejarles solos. No podemos hacer eso porque yo creo que nos lo vamos a reprochar toda nuestra vida, ¿no? O sea, yo pienso, imagínate que le pasó a alguien de tu familia y que tú decidiste cerrar los ojos, pues es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. Entonces, lo que les diría es, desde donde estén, hay cosas que se pueden hacer. Si lo sabes, denúncialo. Si estás en la escuela y eres una maestra o maestro que lo sabe y que tiene miedo a las represalias, digamos que lo que está viviendo el niño o la niña es mucho más fuerte que las represalias que puedas tener de que pierdas ese trabajo. Ojalá que no, y hay mecanismos y la idea es que funcionen los mecanismos para que no tengas, digamos, esas consecuencias, pero no me imagino que sea mucho más fuerte eso a las consecuencias que va a tener el niño o la niña si lo sigue viviendo y no hacemos nada. Si empiezas a ver signos en las niñas o los niños, denúncialo también, ¿no? Háblale a las autoridades para que puedan determinar si está viviendo una situación. Pregúntenle a sus hijas y sus hijos lo que pasa en las escuelas, ¿no? Y creo que desde los distintos lugares difundan el informe. De distintos lugares podemos seguir exigiendo. Si eres mamá o papá, ve a las escuelas y exígeles que te den la información que necesitas. Es responsabilidad de todas y de todos. Lo dice la ley, lo dice la convención, los derechos de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de todas y de todos. No tenemos que tener un hijo, tenemos que tener un sobrino, nos toca a todas y todos y nos toca a todas y todas exigir que esto pare, que se haga justicia y silenciarlo, cerrar los ojos y silenciarlo es la peor complicidad que podemos tener con estos casos. ¿Qué es un final feliz? Los buenos ganan, los malos son castigados, el amor triunfó y fueron felices para siempre. ¿Cuál sería el final feliz de esta historia?
Después de los hallazgos de la ODI y de la exigencia generalizada de la sociedad, las autoridades investigan los casos en toda su complejidad. El resultado de esta investigación deriva en sentencias, reparaciones y acciones concretas para que no vuelva a suceder. Pese a la demora, se hace lo que se tenía que hacer desde el inicio: escuchar, seguir recomendaciones, cuidar. A partir de este punto, se generan y siguen protocolos para proteger a niñas y niños, para atender a sobrevivientes y para garantizar escuelas seguras y transparentes. Sabemos que, en contra de todos los pronósticos, se hizo justicia. ¿Qué final nos gustaría contarte? Ella sale del juzgado, usa capa roja, vestido azul, corona y brazaletes dorados. Le toman una foto. Corre por el parque con la mano alzada. Descubrió el poder de su voz. Fue valiente, habló y fue escuchada por la juez. Ahora sabe que si algo le pasa, hay personas que pueden ayudarla. La acompaña su familia, su abogada y su psicólogo. Sabe que no está sola. Ella crece rodeada de amor y cuidado. Recuerda lo que le sucedió. No lo olvidará nunca, pero su vida es mucho más. Ya no viste un disfraz, pero el poder y la valentía se quedan con ella. Se convierte en una mujer que se cuida y cuida a las demás personas, en una adulta en la que los niños y las niñas pueden confiar. La foto que le tomaron afuera del juzgado es la imagen que muestra que lo que sucedió ya no es y nunca más será un secreto. Pero no hay final feliz. Este ni siquiera es el final. De verdad quisiéramos decirte que esta historia ha terminado, pero no puede terminar así. La foto de la niña existe. Está en la página 25 del informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. El pie de página dice: niña de 4 años que fue víctima tras terminar su testimonial como prueba anticipada. Usa capa roja, vestido azul, corona y brazaletes dorados. Es una imagen de esperanza, pero también es una imagen que estremece. Lo que le pasó no debió pasar, pero pasó. La SEP calla, la Fiscalía se declara incapacitada y en Palacio Nacional no hay voluntad. Los casos se acumulan año tras año y seguirán haciéndolo. Esta historia, que ya es tu historia, nuestra, continúa el día en que frente a una escuela temas por lo que podría estar pasando ahí adentro. Ahora que sabes, que sabemos, ¿qué hacer? La indignación que sintieron otros nos ha guiado hasta este lugar. ¿Qué puedes hacer con la tuya? Para llegar a un final, tal vez feliz, no tienes que hacer nada más que hablar, compartir, convocar. Habla de lo que escuchaste, háblalo con todos. Tú conoces a alguien que necesita enterarse. Lanza la información en todas direcciones, enciende otras rabias, comparte tu indignación. Deja que llegue a los que le temen a la opinión pública, a los votados, a los que dependen de toda la sociedad. Que se sepa que no lo vamos a dejar pasar. Tú conoces a alguien que puede inclinar esta balanza. Tú conoces a alguien que conoce a alguien que puede intervenir. Los que iban a cerrar las calles, los que iban a investigar, los que iban a denunciar, ya hicieron su parte. Tu papel en esta historia es el de quien no se detiene hasta que todos sepan. Eres quien pregunta, eres quien dona, eres quien apoya, eres más que una tendencia, más que una plegaria. Eres quien va a gritar fuego hasta que todos se enteren que se está quemando el futuro. Participaron en este episodio Gabriela Ruiz, Estamos en un momento de emergencia, en donde este tipo de informes, y que yo lamento mucho, Analía Castañer, Ser testigo de cómo empieza un niño o una niña cuando se hace este primer contacto y cómo... Juan Vallas, Pero ahora entenderme y llamarme cada decisión de cada cosa. Manuel Gilantón, A diferencia de lo que se espera, contra más estudia uno no se sabe más, sino que... Gabriela Soriano, Si yo puedo hacer algo para apoyar en ese aspecto, para apoyar... Jesús Espinal, Saber que detrás de cada dato hay una historia y es una historia
de mucho dolor. Brenda Caballero. Una de las cosas malas pues es acompañar a familias que no han Julia Andrea Pliego Pérez. Como muchos momentos, pero justo esto que te decía de esas situaciones que lees y no puedes probar y de repente las lees en otro lado. Luis Alberto Muñoz López. Fue complejo. Es algo que yo callé hasta que tuve como 22 años. Margarita Griesbach Guizar. Y eso creo que es una política importantísima que existe en la ODI. Mariana Gil Bartomeu. Y que nunca, o sea, las mamás son muy sabias y las mamás me han enseñado mucho. Diana Mora. Si yo perdiera la esperanza en eso, ya hubiera puesto mi cafetería, que hay días que Y Samuel Acosta Galván. Llegan a la etapa adulta pues con depresión o con ansiedad o con dificultades familiares, dificultades en la escuela o en el trabajo. Si este episodio te hizo recordar eventos dolorosos que habías olvidado, no estás solo. Si al escuchar esto consideras que tus hijos o hijas pudieron haber sido víctimas de delitos de explotación sexual en escuelas, escribe a dispensariohjurídicas@gmail.com. Es un secreto es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural ACE, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Este episodio fue realizado gracias a la invaluable solidaridad de Oak Foundation y Tides. Producción: Benjamín Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción asociada: Martí Gil. Preproducción: Mónica Moreno. Producción ejecutiva: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Guión original: Benjamín Morales y Gabriela Astorga. Asistencia de guión: Ricardo Suaste. Diseño sonoro: Jorge Mendoza y Sebastián Morales. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Mauricio Olán. Música original: Jorge Mendoza. Diseño gráfico: María René Cantú. Agradecemos a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia por su generosa colaboración en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Gartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Báneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paello, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edith A.M., Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.